Hola y bienvenidos a la octava frecuencia. En esta ocasión tengo el orgullo y el agrado de presentarles un segmento nuevo que nació a base del segmento Compartiendo Horror que estaba planificado para este video. De la mano de nuestra amiga y nueva integrante del equipo de la octava frecuencia, Argelia Rosas Gabriel. En esta ocasión ella compartirá con nosotros una leyenda de un pueblo llamado Cahuacán, que comenzó siendo atestiguada por su abuela. En el momento que esta historia fue contada por su abuela, habían transcurrido 22 años. Para aquel entonces ella tenía 15 años cuando todo aconteció. Era estudiante de secundaria. Cahuacán era un lugar boscoso, había pocas casas pues aún era un pueblo. Su casa estaba rodeada por árboles y era un panorama bellísimo, aunque había varios detalles. Las personas del pueblo decían que tuviera cuidado con las brujas, que ellas se llevaban a los bebés recién nacidos, que para evitar eso tenían que bautizarlos enseguida. Pero mamá ya lo sabía, a pesar de sus advertencias. Sus lágrimas rodaron y les contó a ella y a sus tías que hace tiempo, cuando solo había unas cuantas casas, ella había tenido un segundo bebé, cuando llegó a la colina del pueblo. Ahí su padre había hecho una cabaña preciosa para que crecieran sus hijos. El punto es que su madre llegó con la bebé en brazos. Dice que los vecinos le advirtieron que tuviera cuidado con las brujas, pero no hizo caso. No creyó en esas cosas. Dice que al segundo día de haber llegado la bebé lloraba y no sabían por qué. Su madre pensaba que tenía cólicos, pero ella no paraba de llorar. Al tercer día, al caer la noche, de nuevo lloraba. Y la abuela dice que en la ventana se veía una bola de fuego, como si estuviera dando vueltas y se asentaba en un árbol. Se le hizo un poco extraño. El punto es que no calmaba a la bebé hasta llegar al nuevo día. Al cuarto día, ella sentía un sueño profundo. Dice que por más que quería abrir los ojos, no podía, y que escuchaba cómo lloraba la bebé. El padre tenía el sueño ligero, pero dice que él tampoco podía despertar, y que también escuchaba a la bebé llorar. Su madre había sentido cómo la bebé había sido levantada de su cama, y que aunque con todas sus fuerzas quería despertar, aún así no podía. Tampoco el padre podía hacerlo, y así sintieron que pasaba una eternidad. Llegó el amanecer y ellos pudieron despertar. Sin embargo, la bebé no estaba a su lado. Su madre y su padre fueron a buscarla por toda la casa, pero no la encontraron. Entonces el padre salió a buscarla. Apenas había avanzado unos metros, cuando ve entre los magueyes a la bebé. Corrió lo más rápido que pudo y encontró a la bebé muerta. Su carita estaba morada. Dice el padre que se acercaron unos vecinos y le dijeron que se le había chupado la bruja, que le chupaba la sangre de los deditos. Y su padre miró sus manos, y así es, estaban moradas, con señal como que si los hubieran mordido. La madre lloraba, no entendía nada. Pasaron unos meses y su madre se embarazó de nuevo. Esta vez fue más precavida con la llegada de su bebé. Ahora sí creía en las brujas, y procedió a hacer lo que le dijo la partera. Puso tijeras en forma de cruz debajo de la almohada del bebé, puso un espejo en la puerta, y en las cortinas hizo cruces usando agujas de coser. Además, puso un Cristo en cada habitación, y en cada ventana una cruz con tijeras. Y así cada noche la bebé lloraba, miraba el techo y lloraba. Su madre decía que no veía nada, pero la bebé siempre miraba al techo. Una noche que su padre llegó muy tarde del campo, lo cual no era común, dijo que perdió el camino y que caminaba y caminaba, pero no podía salir del bosque, hasta que vio una luz y decidió seguirla. Así pudo llegar a la casa. Su madre dijo que fue un ángel quien guió su camino. Al llegar a la casa, su padre vio una silueta de una persona muy rara, reflejada en la ventana. Creyó que alguien estaba adentro, pero entró y no había nadie. Solo su esposa, su hijo de 3 años y la bebé que no paraba de llorar. Su padre salió de la casa y no había nadie, pero la extraña figura se había reflejada en la ventana, por lo que volvió a entrar y sacó una lámpara y su rifle. Algo le dijo que mirara al bosque y se sorprendió al ver una especie de pájaro gigante
pero con forma humanoide, parado en una rama del árbol. Él disparó un balazo y el ave se fue volando. Dice que claramente lo vio pasar sobre la casa, por lo que dio otro disparo, pero no acertó. Justo en ese momento, la bebé paró de llorar y se durmió. Al día siguiente, su madre le platicó esto a una de las ancianas del pueblo cuando fue a hacer sus compras para cocinar. La anciana le dijo que la bruja ya había visto a su bebé y que quería llevárselo, que debía bautizarlo para que perdiera el interés. Estaban platicando cuando entró una señora que iba rengueando. Llevaba vendado el pie, le preguntaron qué le había pasado. Dijo que estaba en su casa y una bala perdida le dio. Ella miró a los ojos y en ese momento lo entendió. Era ella, la bruja del pueblo, y quería llevarse a su bebé. Al caer la noche, la bebé volvió a llorar. Lo hacía, no paraba de llorar en toda la noche. El padre llegó de nuevo. Para su sorpresa, ahí estaba la bruja parada en el árbol. Lanzó otro disparo y no acertó. También salió volando. Ahora no había duda. Era ella, quería a su bebé. Entró a la casa y le contó que venía en la vereda cuando sintió que se fue al barranco y no entendía cómo había pasado, pero se había desbarrancado. Y entonces así fue como lo comprendió. La bruja lo perdía. Lo llevaba por caminos equivocados para evitar que llegara a casa. Pero siempre la misma estrella lo guiaba. Lo ayudaba a salir del camino. Su esposo le decía que era el alma de su bebé muerta, la que lo ayudaba para proteger a su hermano y no le pasara lo mismo que a ella. Llegó el día domingo y llevaron el bebé a ser bautizado, y por obra de magia, la bruja ya no volvió. Esta joven de la que hablamos, quien tuvo las vivencias con su hijo, es la abuela de Argelia. Pasó el tiempo, tuvo más hijos, pero ahora ya sabía cómo cuidarlos. Y la bruja siempre llegaba a molestar, pero ya no podía llevarse a ninguno. Pasaron los años y los hijos de ella tuvieron sus propios hijos. Y de una de sus hijas surge la madre de Argelia, Isabel. Y a partir de aquí es donde comienzan las vivencias de Argelia. Resulta que ella vivió con sus abuelos. Le decía papá y mamá. El punto es que su hermano y ella, en las noches, gustaban de estar en la azotea. Se divertían viendo bolas de fuego saltar de un árbol a otro. Hasta que un día, su abuelo los vio, los bajó de ahí y dijo que no eran bolas de fuego, eran brujas. Cada que había un bebé en la familia, regresaban, buscaban llevárselo. Pasó el tiempo y ahora ella tenía 15 años. Iba a la secundaria. Su tía, Cata, tuvo un bebé llamado Dani. Y ella no creía en lo que su abuela le había advertido sobre las brujas. Y cada noche su bebé estaba en riesgo. Su tío, o sea, el esposo de Cata, trabajaba en el turno de la noche y ella iba a quedarse a casa de su tía para poder ayudarla con Dani. Cada noche lloraba mucho y era difícil dormir, pero una noche en especial pasó algo muy extraño. Se escuchaba como si el techo hubiera alguien caminando, pero eso era imposible ya que su tío no estaba. El punto es que de repente se quedó dormida, al igual que su tía Cata, y entre sueños escucharon a Dani llorar, y aunque ella quisiese abrir los ojos, sentía una pesadez enorme. Sin embargo, en un intento desesperado lo logró, y vio cómo Dani iba levitando sobre la cama. Fue algo que la asustó de sobremanera. Le gritó a su tía Cata, y ella no despertaba. En ese momento, con la desesperación, le dio una bofetada y solo así reaccionó. Logró agarrar a Dani, que iba levitando en el aire, y su tía, enojada, salió y dice que claramente vio una especie de ave gigante que levantó vuelo desde el techo de la casa. Al día siguiente le informaron a su abuela y ella dijo que había sido la bruja. Su tío, esposo de Cata, subió al techo para ver lo que le habían comentado sobre los pasos y resulta que justo donde daba la cama de Dani había un pentagrama hecho en gris y negro. Era evidente que ella quería llevárselo. Desde entonces, la tía Cata dejó de ser tan incrédula y puso las tijeras en forma de cruz debajo de la almohada, el espejo en la puerta y las cruces de agujas en las ventanas. Y en pocos días bautizaron a Dani. Pasó el tiempo y Dani creció.
Tenía solo 2 años. Un día estaban jugando en la tierra y apareció una señora que llevaba pastando unas vacas. Miró a Dani y movió lentamente su lengua, como saboreándolo. Esto le dio mucho miedo. Enseguida, su tía estaba lavando y nos habló. Dijo que se quitaran para que las vacas pasaran. La señora le sonrió a la tía y le dijo qué bonitos pollos tiene. Su tía, feliz, sonrió. Dijo que gustaba criarlos para después comerlos. Cuando se fue, todos se metieron a la casa. Al otro día, resulta que al llegar de la escuela, su tía estaba muy triste. Resulta que todos sus pollos habían sido descabezados. La abuela, al darse cuenta de esto, le preguntó qué fue lo que sucedió. Y le dijo, la señora Maura, la que cuida las vacas. La abuela dijo entonces, ella es la bruja, y no pudo quitarte a Dani. Entonces puede que se haya desquitado, matando a tus pollos. En los días siguientes a este suceso, un señor mandó cercar con alambre de púa todo el terreno. Resulta que al otro día unas personas que iban pasando escucharon unos gritos pidiendo ayuda. Y para sorpresa, era la señora Maura. Estaba atorada en el alambre de púa y exclamaba que ese alambre no estaba ayer. Entonces fue así como llegaron a la conclusión de que ella era la bruja. Cabe destacar que Argelia nos dice además que esta es una historia de sus abuelos y ambos murieron. Ella aún sigue viva. A pesar de que se ve con un aspecto de anciana, aún sigue viva. Sin embargo, sus historias no terminan aquí. Ella mató a su esposo, ya que él tuvo una muerte muy misteriosa. Se cuenta que era esposa de un tío lejano. A su vez, ese tío era medio hermano de la abuela, y su abuela les contó que se enfermó misteriosamente. Le salían granos en el cuerpo y sangraban. Además, cuando lo llevaban al médico, dichos granos desaparecían. Dicen que se fue secando, poco a poco, haciéndose muy delgado. Se hizo muy viejo y murió. Dicen que la bruja era su esposa, la señora Maura, y que ella lo mató para poder quedarse con la casa y poder seguir con sus brujerías. Cabe destacarse que la abuela de Argelia murió a los 78 años, su abuelo a los 95, y ella aún está viva. Esto es un hecho real, una leyenda. Aconteció en el tercer barrio de Cahuacán. Esta leyenda fue atestiguada, pero no significa que haya llegado a su fin. Sin ir más lejos, hay muchísimos casos sobre este tipo de apariciones. Y es más, en un futuro Argelia compartirá con nosotros otras vivencias de su familia. Han sido reportados y se pueden observar también en distintos videos y metrajes apariciones de brujas, apariciones de lechuzas humanoides, figuras casi mitológicas que aterrorizan a la gente. Muchísimas gracias Argelia por compartir esta historia. Gracias también por anexarte al equipo de la octava frecuencia. Si el video les gustó, por favor denle like y compártanlo. Recuerden también estar al tanto de nuestra página de Facebook, a la cual pueden seguir e ir viendo cómo se harán actualizados los trabajos. Compartiremos además historias de nuestras autorías y también seguirán abiertas las posibilidades de compartir historias de terror para una nueva entrega de Compartiendo Horror. Sin ir más lejos me despido. Muchísimas gracias. Espero lo hayan disfrutado. Gracias por sumar un hercio más a nuestra frecuencia favorita.